La policía británica ha iniciado la investigación sobre la muerte de un hombre de 67 años ocurrida en una residencia en el Reino Unido. La policía no confirma su identidad, pero se presume que se trata del fugitivo ex empresario ruso Boris Berezovsky, cuyo fallecimiento fue anunciado por su yerno en las redes sociales. El familiar ha señalado que su cuerpo fue encontrado en una bañera en su domicilio, ubicado en las afueras de Londres. Tanto sus amigos cercanos como el abogado de Berezovsky confirman esta versión basados en una llamada recibida desde Londres. Las nuevas fuentes desmienten que haya sido un suicidio y atribuyen su fallecimiento a un infarto. El secretario de prensa de la presidencia rusa comunica que Vladimir Putin también ha recibido la notificación sobre el supuesto deceso. El Comité de Investigación ruso afirmó que puede cerrar su persecución, solicitada por el Ministerio de Exteriores al recibir la confirmación oficial. Una persona cercana a Berezovsky, el abogado Alexander Dobrovolsky, nos comenta cómo se enteró de la noticia. A eso de las 8 horas de Moscú me han llamado dos personas con la misma noticia. La primera me dijo que Berezovsky murió, que probablemente habría sido un suicidio, lo que fue una noticia para mí, al igual que para todos, y la publiqué en Internet y en Facebook. Y luego me llamó otra persona comentando que había una posibilidad de que hubiera fallecido por un infarto. La gente de su alrededor decía que se encontraba en un estado anímico deplorable. Estaba prácticamente en quiebra. Uno de nuestros conocidos me comentaba que Berezovsky le había llamado pidiendo prestados unos $5.000 para el pasaje, así como también se decía que estaba bastante enfermo. En la vida de Boris Berezovsky, en la que pasó de ser una de las personas más ricas del país a quedarse presuntamente en bancarrota, es un compendio de controversias. El siguiente reportaje nos amplía la historia del oligarca más famoso de Rusia. De una de las personas más poderosas de Rusia a un asilado político. De intentar influir en las elecciones del país a la muerte bajo orden de búsqueda y captura. Lo llamaban un genio financiero y el más grande estafador. Boris Berezovsky nació en 1946 en Moscú. En distintos momentos gerenció negocios de venta de automóviles. En los 90 inició sus relaciones con el hasta entonces desconocido empresario ruso Roman Abramovich, con quien sostuvo varios negocios comunes. Por aquellas fechas, su vida empresarial pasaba por un fructífero periodo, lo que le convirtió en propietario de una empresa petrolera y varios canales de televisión en Rusia. En los años 1999 y 2000, Berezovsky era partidario de Vladimir Putin durante su campaña electoral. Sin embargo, esta afinidad se convirtió en confrontación en cuanto fue iniciada una investigación en su contra. La Fiscalía rusa le acusaba de fraude de caudales públicos en el caso de la aerolínea Aeroflot. De acuerdo con las pruebas y nuestra legislación, Berezovsky es culpable de violar la ley y se le condena a 6 años de prisión que comenzarán el día de su arresto. Entonces, Berezovsky abandonó el país a finales del 2000 y se asentó en Londres. Las autoridades rusas exigían la extradición de Berezovsky, pero este recibió asilo político en Londres. En los años siguientes, a la causa inicial se sumaron otras acusaciones de estafa y depredación de automóviles. En el año 2007, una corte de Moscú le condenó de manera no presencial a 6 años de prisión por el caso Aeroflot. En el asunto de Aeroflot está claro que era culpable. Lo sabe la gente que lo conoce y los que están enterados del caso. 3 años después, la condena fue elevada hasta 9 años, tras el juicio oral, también en ausencia, por otro caso de estafa. Durante los años que pasó en el Reino Unido, proliferaron las acusaciones en su contra en varios medios sobre diversos crímenes. En cada oportunidad, Boris Berezovsky disputó y ganó los casos sobre estas publicaciones. Tras litigar varios pleitos por difamación en las legislaciones más favorables para su causa, fue acusado por muchos del llamado turismo de calumnia. Churchill dijo que la democracia es mala, pero que no hay nada mejor. Y yo digo que los tribunales ingleses son malos, pero tampoco hay nada mejor. Cuando Berezovsky se dedicó a llamar abiertamente al cambio de régimen en Rusia por medio de la violencia, recibió una advertencia de las autoridades británicas de que su asilo político podría ser llevado a revisión. Sin embargo, siempre se negó a su deportación, pese que, aparte de Rusia, era reclamado por Suiza, Países Bajos, Francia y Brasil. En este último país, el oligarca fue detenido en un aeropuerto e interrogado durante varias horas. Posteriormente, en esa nación suramericana, iniciaron una causa penal por casos de lavado de dinero a través del club de fútbol Corinthians. Boris Berezovsky intentaba reanimar su imperio financiero, pero su capital iba disminuyendo cada año.
En 2012 perdió el juicio oral contra su ex socio de negocios, Roman Abramovich, vinculado con una empresa petrolera. La jueza calificó al magnate como un testigo de poca confianza, quien interpreta la verdad según sus intereses. Tras perder en el juicio, Berezovsky tuvo que pagar decenas de millones de dólares a los abogados de Abramovich, lo que, junto con los rumores de una debacle financiera, le llevó a vender sus propiedades, entre las que se encontraba su casa, su carro y hasta una obra del famoso pintor estadounidense Andy Warhol.